Vamos a empezar empezamos con la última clase y en esta última clase vamos a tratar de redondear, vamos a dar algunas precisiones más sobre el tema que habíamos empezado a tratar en el lunes anterior, que es el tema de la justicia. Vamos a hacer una especie de ida y vuelta. Hay algunos textos subidos, pero son sencillos. Vamos a tratar de hacer una especie de ida y vuelta, compaginar unos con otros, para que por lo menos podamos hacer referencia a todos los que están subidos en la página. Habíamos visto entonces la justicia como una exigencia, como un valor, puede ser visto también como una virtud. Algunos la ven también como una manera, una forma de diseñar una sociedad. Hay diversas acepciones sobre el término justicia. Todas en principio son válidas. A nosotros nos parece que la más adecuada es hablar de valoraciones morales o de exigencias morales. Un dato que tiene que quedar incorporado definitivamente es que cuando hablamos de justicia y hicimos la diferencia entre sentimiento de lo justo y conciencia de lo justo, nosotros decimos que el conocimiento de la justicia de lo justo es un conocimiento directo, inmediato, sin intermediarios, sin raciocinio en el medio. Por eso hablamos de conocimiento intuitivo. Acuérdense de este término, conocimiento intuitivo, porque la intuición es la forma de acceder directamente a los valores a partir de una postura o de una lectura como la nuestra, que cosmovisionalmente denominamos o llamamos realismo. Es una antiquísima manera de entender el mundo, una forma de filosofía, y dentro de ese realismo, actitud realista, la manera de acceder a los valores es la intuición de manera directa e inmediata. Después, y no confundir nunca, después va a venir la reflexión sobre aquello que conocemos de manera directa e inmediata, que por supuesto es importantísima. Primero está el sentimiento, humanamente hablando, la sensación, la percepción, y luego está la expresión o la traducción en palabras. Y dijimos que más allá, hoy vamos a ver alguna brevemente, más allá de ciertas negativas, críticas y rechazos a la idea a la idea de los valores, que es tan antiguo como el hombre mismo, y que por supuesto sigue subsistiendo, sigue habiendo lecturas que para intentar explicar el derecho desconfían o niegan la capacidad que el hombre tiene de valorar. Dijimos que el apoyo más fuerte que nosotros tenemos, la referencia más fuerte, es la fenomenología moral. ¿Qué es la fenomenología moral? Es explicar cómo actuamos o cómo interactuamos, describir cómo actuamos o interactuamos los seres humanos entre nosotros. Ahí aparecía la crítica y marcábamos que la crítica era una facultad inherente a la condición humana, nadie escapa de la crítica, todos criticamos permanentemente en interacción sobre nosotros mismos y sobre los demás. Pero esta crítica se hace básicamente en función de entender que el comportamiento que el otro tiene o que los demás tienen es correcto o incorrecto, y que esto tiene una fuerza no meramente subjetiva, parcial o particular, sino que lo planteamos siempre con carácter universal. La fenomenología moral nos indica que cuando estamos emitiendo un juicio de valor, este comportamiento me parece bueno, aquel comportamiento me parece malo, no es algo que, digamos, al expresarlo exclusivamente referido a mi punto de vista o a mi percepción. Cuando cualquiera de nosotros bastaría hacer en algún momento implícito algo que suele ser casi diría espontáneo. Cuando alguno de nosotros intenta argumentar en el sentido de comportamientos buenos, malos, justos e injustos, lo hace con la idea de que el que me está escuchando también tiene que entender las cosas como yo lo planteo, y si yo las planteo de esta manera es porque todos pueden entenderla y aceptarla, y que es la misma para cualquiera que en ese momento esté hablando, confrontando conmigo. Por eso las exigencias aparecen como absolutas y universales, que vienen o se derivan de esta idea.
Después dijimos que el sentimiento y la conciencia de lo justo era una manera de efectuar una crítica sobre el mundo, sobre la facticidad. Entonces, recurríamos o habíamos marcado una definición que da Kant, el autor de filosofía social, respecto de lo que signifique o lo que sea la crítica. Y él nos dice que la crítica es un enjuiciamiento, enjuiciar lo fáctico, lo que de hecho ocurre, a la luz o bajo el tamiz de las normas. Sabemos que en última instancia la norma fundamental para juzgar cualquier comportamiento, inclusive, como habíamos visto en la clase anterior, cuando vimos el conflicto entre Antígona y la ley positiva, cualquier sistema jurídico es el hombre mismo. Entonces, si nosotros somos el criterio para juzgar cualquier sistema jurídico, es ineludible y cierto que esta crítica podrá disimular, se podrá embotar, se podrá negar, se podrá distorsionarse, pero no se la puede hacer desaparecer. Y de hecho esto está remarcando que es un dato ontológicamente incorporado a nuestra condición humana. Había tres posibilidades, tenemos tres posibilidades, que es enjuiciar de manera antepredicativa, sin el uso de las palabras, el ejemplo clásico de los niños, luego la traducción de esta crítica a palabras, que implica el desarrollo, el paso de una postura que se limita a reaccionar en base a una sensibilidad ajustada a valores, luego una segunda etapa que es definir, reflexionar, explicar, conocer. Presten, prestemos atención a esto. Una de las exigencias que se le pone a la filosofía, al conocimiento filosófico, es que quien postula un conocimiento filosófico tenga la suficiente capacidad como para expresar lo que postula a partir de conceptos o de un lenguaje o de palabras claras. Una de las garantías de la filosofía es que alguien me puede enseñar una perspectiva que yo desconozco, pero en esa enseñanza, esa perspectiva tiene que aparecer claramente volcada, muy claramente volcada en los conceptos y en las palabras que yo utilizo, porque es la manera de transmitir el conocimiento filosófico a otro. También hay una manera de transmitir o de conocer que excede a la filosofía, que por ejemplo podría ser la literatura, el arte, la poesía, pero en donde las palabras ya no tienen tanto peso ni tanta fuerza, sino lo que tiene peso y fuerza son las alegorías, las metáforas, los juegos del lenguaje. Por eso una de las críticas, ya que nosotros hemos visto autores dialógicos, una de las críticas infundadas que se le suele hacer a los autores dialógicos, como el caso, por ejemplo, de Martin Buber, que además de un pensador, de un filósofo, era un artista, era un poeta, tenía un rasgo muy fuerte de misticidad por su carácter religioso, era tachado o tildado de conocimiento irracional porque precisamente iba más allá de la expresión en palabras o conceptos. A veces las palabras o los conceptos no alcanzan para explicar una realidad. Entonces tenemos que jugar con imágenes. La modernidad, todo este juego de imágenes que acompañan a las palabras, lo va a tildar o lo tildó y lo tildará siempre como irracional. Y un último paso que es la crítica antepredicativa o el sentido de lo justo antepredicativo, la crítica en palabras y luego una crítica científica. La crítica científica es lo que nosotros podemos hacer o estaríamos en condiciones de hacer, o ustedes estarían en condiciones de hacer cuando ya empiezan a formarse expresamente partiendo de esta primera percepción de lo justo y lo injusto. Resumiendo entonces, estamos hablando, para entender lo justo y lo injusto, de la crítica como actitud humana. Esa crítica implica la posibilidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo absoluto de lo relativo, lo útil de lo inútil. Y es una capacidad eminentemente humana y estructuralmente humana. La discusión sobre la justicia es antiquísima, es viejísima. Está subido, nosotros subimos un fragmento de un libro escrito por Héctor Negri en su momento, que se llama
se llamó el nombre que le puso en ese momento, la justicia en el libro primero de la República. La República es un diálogo escrito por Platón. Son varios libros. El primer libro que inicia el texto se llama La justicia, algunos lo denominan sobre Trasímaco, tiene varias denominaciones, y en este primer texto, escrito por Platón, la particularidad que tiene es que Platón esboza, como en una especie de teatro de escenario, las ideas de su maestro, que son las ideas de Sócrates, respecto a la justicia. El resto de los libros, los otros 9 libros restantes, que forman parte del texto, de este texto voluminoso, se supone que ya son lecturas políticas, filosóficas o valorativas, pero escritas de puño o de cuño por el propio Platón. Y si son ideas platónicas, forjadas por él a la luz de su maestro Sócrates. La novedad y la importancia que tiene este libro primero es que Platón describe lo que su maestro pensaba sobre la cuestión. Vamos a hacer una pequeña semblanza de este diálogo que es muy importante. Está fragmentado, está el texto y está subido un fragmento. ¿Y qué vamos a notar? ¿Qué puede notar uno cuando analiza el texto? Cuando uno analiza el texto descubre que las cuestiones en disputa siguen siendo hoy prácticamente las mismas. Han transcurrido 2000 años, poco más, poco menos, y todavía seguimos discutiendo sobre lo mismo, y además viendo lecturas a favor o en contra de la justicia que hoy también se repiten. Esto indica que la discusión sobre la justicia no puede ser una discusión sobre algo que no tiene entidad, relevancia, una moda, un delirio, una fantasía. No, evidentemente una discusión de tantos siglos sobre esto está indicando que de alguna manera tiene entidad. Después veremos si esa entidad que le podemos atribuir es una entidad absoluta, con un conocimiento infalible, o bien una percepción, un acercamiento más bien pobre, tímido y sujeto al error. En el texto, el escenario es el escenario de la polis griega, varias personas en la plaza pública que se reúnen a discutir sobre determinados temas, más allá de que como sociedad, la sociedad griega previa a la filosofía y posterior a la filosofía era una sociedad simple, básica, tenían tiempo, mucho tiempo, para discutir o elucubrar puntos de vista o teorías que uno supone hoy en una sociedad compleja como la nuestra, pero muchas veces con un apuro consistente o insubstancial, no tendría tiempo para hacer eso. En esa imagen que nos cuesta un poco entender, hay varias personas reunidas en círculo, y en la escena está Sócrates, hay varios ancianos, entre ellos el más importante, Céfalo, con el cual Sócrates va a tener diferentes intercambios, y los hijos de este anciano Céfalo, el más importante es Polemarco, que quiere un camarada de Sócrates, y Sócrates comienza el diálogo hablando con Céfalo, y ellos están discutiendo el tema de la vejez. Discuten sobre si para llegar a tener una buena vejez es muy importante considerar cómo se ha vivido en la época de juventud, si la vejez es mejor, si habiendo sido justo al terminar la vida, esta vejez aporta mayor o menor felicidad. Están en esa discusión, y de golpe los interrumpe Polemarco, y él dice: yo voy a agregar algo, o me gustaría exponer una idea, pero dice él, es una idea antiquísima y de un poeta. Fíjense que el primer concepto de justicia no va a ser un concepto filosófico, sino dado por un poeta, que es Simónides. Entonces Sócrates le consulta cuál es la idea que cree que Simónides había expresado, y Polemarco dice: para Simónides, y acá aparece la primera noción de justicia, la más antigua supuestamente, la justicia sería dar
o devolver a cada uno lo suyo. Se inaugura entonces la discusión sobre la justicia y vemos que tiene intuitivamente uno percibe un problema inicial al toparse con esta definición. Dar o devolver a cada uno lo suyo. Precisamente, ¿qué es lo que tenemos que dar o devolver o en qué consiste lo suyo o a qué nos referimos cuando decimos lo suyo? Claramente, Negri dice en el texto, en los comentarios, acá aparece una cuestión esencial que es poblar, él dice, poblar de significados o de un criterio que permita discernir qué es lo justo, qué es lo que debe darse o qué es lo que debe devolverse. Menuda cuestión, tamaña discusión y diríamos, o algunos autores dirían hoy todavía no resuelta. Claro, poblar de significados, esa expresión o esa frase. Toda la discusión sobre la justicia va a arrancar de este déficit. Vamos a ver que, por ejemplo, este déficit es el que le va a permitir a Kelsen negar lo que se discute en el diálogo. Y también a un antepasado de Kelsen, que va a aparecer en la discusión, que es uno de los sofistas. Pero quedémonos entonces con lo primero. Sócrates, ¿cómo son los diálogos? Los diálogos es proponiendo una definición, Sócrates tratando de redefinirla, contraargumentando, negándola, abriendo el panorama a otras expresiones, otro que interviene, intercambio de argumentos, negaciones, apoyos, así se va generando un diálogo hasta que este diálogo en algún momento tiene que cerrar. En general, los diálogos platónicos de los cuales formó parte Sócrates, los contendientes de Sócrates suponen que pueden llegar a vencerlo o derrotarlo con facilidad. En el transcurso del diálogo después se descubre cómo Sócrates va, a medida que va contraargumentando, va ubicando, va mejorando el punto de partida del interlocutor y en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, este interlocutor termina modificando su punto de vista. Esto es muy importante para entender una de las características del diálogo más allá, trascendiendo la discusión o el terreno de la polis griega, porque muchos autores dicen, la discusión fundamental, la discusión moral es fundamental. ¿Por qué es fundamental? La discusión en cualquier tipo, pero la discusión moral. Porque uno va aprendiendo, va conociendo, en el intercambio de argumentos va recibiendo información. Y no hay mejor crecimiento al punto de defender una idea que incorporar conocimientos que tal vez antes no se tenían. Precisamente, esta incorporación de conocimientos debería llevar, en algunos casos, a modificar mi propio punto de partida. Esto en términos ideales. Sabemos que en la práctica nos cuesta mucho trabajo esto y en la práctica y a la luz de formas de discusión hoy por hoy que son irracionales, aunque se presentan como debate, como polémicas, etcétera, son claramente irracionales, lo único que hay es un entrecruce de puntos de vista sin que a ninguno de los interlocutores le interese saber a ciencia cierta lo que el otro le puede ofrecer y que él desconozca, y mucho menos que cuando el interlocutor le presenta un argumento que él no conoce, pensar seriamente si no modificar su propio punto de vista. Hoy tenemos otra cosa, lamentablemente. De todas maneras, si queremos recurrir a la fuente del conocimiento y el aprendizaje, no podemos perder de vista estas enseñanzas socráticas. Cuanto más conozco es cuanto más me informo y soy capaz de modificar mi propio punto de vista, mi propio punto de partida. Esto es aprender, esto es educarse moralmente hablando. Esto es recibir información, descubrir que la mía es suficiente y por ahí modificar mi punto de vista. Pregunta Sócrates, entonces, ¿qué quiso decir Simónides? Y ahí es donde Polemarco avanza la primera explicitación. Polemarco dice, creo Sócrates, que lo que quiso decir Simónides al hablar en estos términos es hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Si Polemarco transcribe lo que él supone era la idea originaria de Simónides, dar o devolver a cada uno lo suyo. Entonces, dividimos entre amigos y enemigos.
A los enemigos les devolvemos o les hacemos el bien. A los amigos. A los enemigos el mal. Esta me parece a mí, toda la obra, todo el punto de vista socrático, platónica, es muy interesante, pero a mí me parece que en esta refutación que Sócrates va a hacer, aparecen cuestiones que hoy todavía se discuten, pero creo que ya fueron contestadas por Sócrates. El problema es que las comprendamos adecuadamente a la luz de lo que acontece hoy, ¿no? Siglo XXI, y estamos hablando de comienzos previos a la era cristiana. Y él dice, Sócrates dice, me parece que Simónides no quiso decir eso, sobre todo por tres cosas, dice él. Habría tres problemas con esta supuesta definición de justicia, que para algunos puede ser válido, para algunos era válida, justo con los amigos, injusto con los enemigos. Él dice, no sería, Sócrates dice, la primera objeción es, no sería una definición válida para sociedades o épocas de paz, porque si lo justo es hacerle bien amigos y mal a los enemigos, lo que implica conflicto, clima conflictivo, guerra, en tiempos de paz, esta definición tendría muy poca practicidad. La segunda, dice él, y acá ya estaría jugando con un ingrediente psicológico, y no está desencaminado Sócrates, él dice, hay un problema porque muchas veces nosotros nos equivocamos al identificar a alguien como amigo o enemigo. Acá va a poner en juego el tema de la apariencia. Sócrates dice, muchas veces los que aparentan ser amigos, y nosotros los tenemos en principio como amigos, después demuestran ser enemigos. Y la inversa también es válida. Claro, y este es un dato de la propia intersubjetividad, de la propia vida del ser humano. Eso en algún momento se trabajó. Que Sócrates, esta posibilidad de error me parece que de alguna manera anula la validez de la definición, pero cierra con, para mí, es el argumento más fuerte, imperecedero, y dice Sócrates, no, de ninguna manera considero que pueda ser entendido, pueda ser visto como justo alguien que incorpore en la noción de justicia el maltrato, el trato, el castigo, la ofensa o el daño al otro. Y pone, eh, Sócrates era hacer muy rápidas analogías con el reino animal, él dice, pongamos el ejemplo del bruto, se estaba refiriéndose a un caballo, o a un perro. ¿Qué pasaría si un caballo, un bruto, dice él, tuviese algún inconveniente y esto nos generara a nosotros cierto temor? ¿Qué haríamos? No responde, por lo que fuere, lo castigaríamos. Y dice, entonces Sócrates vuelve a argumentar. ¿Imaginan ustedes que un bruto o un caballo castigado y golpeado puede tornarse luego, convertirse en dócil para la mano de quien lo va a montar? Dice Sócrates, claramente no. Lo mismo ocurriría si le hacemos esto a un perro. ¿Ustedes suponen que un perro podría volverse afable, cariñoso, fiel, si fuera castigado o apaleado? Al contrario, esto sacaría lo peor del animal, incluso lo tornaría, lo volvería mucho más agresivo de lo que era. Fíjense entonces que acá Sócrates está planteando algo fundamental. No se puede entender la justicia como la devolución o el castigo por el castigo mismo. Claro, es para plantearlo, pero pone en jaque un montón de ideas, de cuestiones o de instituciones que todavía forman parte estructuralmente, tienen vigencia en nuestro mundo. ¿Acaso alguno supone que puede generarse puede modificarse el comportamiento de alguien para que trabaje para el bien común, descubra sus posibilidades estructuralmente, su capacidad de coexistencia, castigándolo, golpeándolo?
vamos a volver o volveríamos entonces a las famosas discusiones que tendrían que ver con la posibilidad de entender qué es lo que se tiene que hacer o internalizar o introyectar la obediencia, que es más propio de animales que de seres humanos. Cualquiera sea la postura o lectura que uno considere inconveniente, creo que hay un dato que nunca ni el tiempo ni las personas le van a poder quitar a Sócrates, que no se produce ningún crecimiento en bondad de aquel que es castigado, punido, maltratado o negado. No lo hay, no se produce. Entonces, Polemarco piensa por un instante y dice Sócrates, sí, es cierto, probablemente Simónides lo que quiso decir no fue esto, sino que quiso decir otra cosa. Y Sócrates le dice, sí, probablemente la manera en cómo ya es expresado podría llevar error. Y ahí vuelve a plantea como una especie de nueva objeción, porque él dice, es difícil entender que la justicia sea exclusivamente el dar o devolver, o que uno pueda entender como justo la devolución de algo, por ejemplo, si alguien me presta un objeto de su propiedad, pasado un plazo. Dice Sócrates, ¿esto es realmente justicia, limitar la devolución de algo que es de propiedad de otro y que este otro me prestó? Es una idea que ya el propio Platón va a impugnar, que la justicia sea exclusivamente esto. Y pone el ejemplo de las armas, que también es muy claro. Él dice, si la justicia fuese exclusivamente devolver algo que se me prestó, y se me lo prestó porque quien me lo dio tenía el título de propiedad por X días, y entonces lo justo sería, pasado ese plazo de días, devolverlo. Y él plantea lo siguiente, ¿qué ocurriría si alguien me presta un arma por X motivo, me la presta por unos días de su propiedad y yo tengo que devolvérsela? En ese interín me entero que la persona propietaria del arma eh, eh, tiene sus facultades gravemente alteradas. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Sería lo justo si en ese estado se me presenta y me reclama que le devuelva el arma? ¿Sería justo devolvérselo o entrarían en juego otras variables? Por ejemplo, ¿qué pasaría si sus facultades están gravemente alteradas y yo le devuelvo el arma a riesgo de que me dañe o me mate, o que se produzca o se genere un daño el mismo o se mate el mismo? Ya con esta idea, esta contraargumentación lo que está queriendo indicar que la justicia no puede ser exclusivamente la mera mecánica y rústica devolución de algo, por más que no sea de la propiedad. Hay otros factores y hay otras cuestiones que tienen que pesarse o que tienen que incorporarse. Siguen discutiendo sobre la posibilidad de entender lo que sea lo justo. Sócrates sigue diciendo, me parece que quedó muy claramente demostrado que pensar la justicia en términos de devolución y en términos de bien y el mal es completamente desajustado, aunque no da una definición, no presenta una definición sobre el tema. Y en ese momento, el culmine del diálogo, va a aparecer, entra en la discusión abruptamente, así lo cuenta Platón, interrumpiendo a los oradores y a Sócrates, Trasímaco de Calcedonia. ¿Quién es Trasímaco? Su nombre ha quedado en la memoria en función de ser uno de los protagonistas de este diálogo. Trasímaco es un sofista. Es interesante rescatar esto, ¿por qué? Porque las discusiones sobre la justicia generalmente, o las actitudes negativas sobre la justicia, o los comportamientos negativos, que es lo que es peor, no solo hay negadores de la justicia, y hay sofistas, en el siglo XXI estamos llenos de sofistas. Hay que tratar de desenmascararlos y lo mejor es apoyarnos en Sócrates. Y hay una especie peor, diría yo, que la de los sofistas,
que en algún momento fue una escuela de pensamiento filosófica, que es el cínico. El cínico es aquel que actúa de manera injusta, pero cuando describe lo que hace, lo plantea como si fuese una cuestión justa, o maltrata, y cuando se expresa dice que no maltrata, sino que te trata bien. Claramente estamos llenos también de cínicos. Son algunos pensadores dicen los sofistas y los cínicos manejan o marcan la parte más baja de la condición humana, y por supuesto ambas actitudes son claramente violatorias de la dignidad humana. Volvamos entonces al choque entre Trasímaco y Sócrates. Diferencia entre Trasímaco y diferencia con Sócrates entre los sofistas, y hoy en día lo ha habido siempre, y hoy en día los hay, y muchos, y la lectura socrática, el virtuoso, el que busca la justicia con sus errores y sus posibilidades de desvío. El filósofo busca la verdad. Sócrates pretende generar, abrir, hoy diríamos abrir la conciencia, utilizar un término más actual, y que los ciudadanos conozcan, se acerquen a la verdad. Con este punto de partida, en la suposición de que hay una verdad absoluta que podemos alcanzar. Esto va a ser interesante después cuando veamos el concepto de justicia, cuando Héctor, en defensa del concepto de justicia, rebata algunas posturas que él señala, y es esta. Hay un concepto absoluto de justicia. Tal vez el problema es que, dada nuestra condición finita y nuestra condición situada, no podamos acceder a él de manera directa. Pero son dos cosas diferentes. Mientras que los sofistas, y por eso las charlas eran permanentes, los sofistas, ¿qué hacían? Los sofistas cobraban porque tenían a diferencia de algunos sofistas y cínicos actuales, tenían una muy hábil retórica. Era muy difícil discutir con un sofista porque eran especialistas en el arte de la discusión, en lo que llamaba la retórica, la posibilidad de argumentar y contraargumentar. Además cobraban, no se ofrecían a un diálogo y a una polémica para sacar a luz el conocimiento, y por último no les interesaba la verdad. Lo que les interesaba a los sofistas era básicamente vencer a su oponente. No les interesaba llegar a la verdad, sino simplemente derrotarlo. Bueno, aparece Trasímaco y le dice a Sócrates: vamos a hacer una cosa, Sócrates, yo voy a hacer un aporte importantísimo a la discusión, pero te pido que me escuches y no intentes cambiar o modificar mi punto de vista. Y yo te voy a dar la definición de justicia, que es la que hay que aceptar, la válida, la que sirve de alguna manera, y hay que desechar todo lo que vos estás intentando defender o postular. Aparece la famosa definición. Trasímaco dice: lo justo es aquello que determina quien detenta el poder político en función de sus propios intereses o preferencias, y que además su cumplimiento o la obediencia por parte de los súbditos a quien detenta el poder político convierte esta obediencia y este acto en un acto justo. La lectura de Trasímaco tiene que identificarse, o se identifica rápidamente o claramente con la idea de que los bandos, lo que yo expongo como detentador del poder político, es exclusivamente en función de mis propios intereses. Y en consecuencia, los demás tienen que obedecerlo, y al obedecerlo son justos. Esta es una postura que marca claramente cómo la justicia puede involucrarse o confundirse con el poder, que en algún momento ya habíamos trabajado. Lo paradójico, si se quiere, lo importante o lo notorio de esta definición dada por Trasímaco en ese momento, es que subsistió en el tiempo. Subsistió en el tiempo a tal punto que muchos, y no les falta razón, consideran que la postura, por ejemplo, de autores como Kelsen no es más que
una modificación con detalles de esta postura sofista. Repitamos entonces la idea de Trasímaco: el que detenta el poder político busca su propio beneficio y su propio interés, y en la búsqueda de su propio beneficio y su propio interés exige, obliga, impone comportamientos a la comunidad que lo van a beneficiar a él y no a la comunidad que no lo sabe, y con la creencia o con la idea o con el intento que luego de hecho se consigue, aceptación, adhesión, de que al hacer algo que no tiene nada que ver con sus propios intereses, sino con los intereses de quien lo manda, están actuando de manera justa. Cualquier correspondencia, cualquier similitud con la realidad, con situaciones puntuales, con situaciones pasadas, es mucho más que una mera coincidencia. Por eso claramente la idea de pensar autores clásicos como Sócrates para modificar y salir del status quo es imprescindible. No podemos salir de cierta sofística en las relaciones en el planeta, en el mundo de hoy, si no vamos a las fuentes, a la primaria, a la primera discusión. Tal vez no sea hoy más sencillo porque los sofistas y los cínicos tienen muchas dificultades para armar alguna frase seguida, cosa que no le ocurriría a un Trasímaco con una enorme retórica, pero tal vez con mucho menos poder para involucrarse en contra de la dignidad humana que lo que podrían hacer los sofistas del siglo XXI. La discusión comienza con Sócrates, y Sócrates le dice a Trasímaco: me parece que hay un error muy importante en tu lectura o en tu postura. La discusión es larga, es interesante, pero es muy larga, pero el argumento más fuerte de Sócrates parecería ser el siguiente. Él le dice, vos estás suponiendo que quien tiene el arte de gobernar lo hace exclusivamente en su propio beneficio y en su propio interés, y que además podría gobernar aun cuando todos sus mandatos o sus órdenes fueran marcadamente injustas y generaran prejuicios a la sociedad. Sócrates le dice: es imposible, esto no puede ocurrir ni en una sociedad de criminales, si no hay ciertas reglas básicas, si se quiere, de reconocimiento, de igualdad aún dentro de una sociedad de criminales. Básicamente lo marcaba San Agustín: una sociedad de criminales tiene que poner una regla, que es que no pueden comerse ellos mismos, porque entonces la sociedad de criminales desaparecería, y aún así estamos hablando de una ética. Lo que algunos autores hablaban, Adam Smith habla de la ética de la banda de ladrones. La ética de la banda de ladrones implica que tengo que robar, pero no puedo eliminar a aquellos a los que tengo que robar, o no los puedo robar de tal manera que en última instancia sería como una especie de matar a la gallina de los huevos de oro, y además tiene que haber ciertas reglas de convivencia entre ellos mismos, no se pueden eliminar entre ellos porque entonces después la banda de criminales no podría funcionar. Fíjense que a una banda de criminales tiene que tener ciertas reglas. Dice Sócrates: un gobernante que tuviese esas características no podría permanecer en el tiempo. Sin embargo, Trasímaco redobla la apuesta y hace lo que se conoce como una apología del injusto. La apología del injusto implica como una especie, la apología o apologética es un discurso en donde uno intenta sostener, defender o hablar positivamente en función de ciertas actitudes o comportamientos que no lo serían, que a inicio no son valiosos. ¿Qué dice, qué dice Trasímaco? Él dice algo interesante. Él dice: fíjense, normalmente las personas que son injustas, injustas implicaría, el injusto tendría ciertos rasgos, que no solo sería inescrupuloso, atento a la situación, muy hábil, que sabe, puede entrar y salir de situaciones difíciles, pero que no tiene ningún escrúpulo en dañar a otro. Dice: estos son las personas que suelen ser más felices, dice, porque usualmente cuando una persona ingresa al poder o toma el poder y pretende beneficiar a la comunidad para la cual está mandando, es decir, establecer el bien común, ¿qué ocurre?, dice Trasímaco. Cuando se van del poder, es interesante la analogía que hace él, ¿no?
Él dice, muchas veces cuando se van del poder se encuentran que no tienen nada, o los echan, o no adquieren ninguna ganancia para sí mismos, o son mal vistos. Fíjense la manera en cómo categoriza Trasímaco a aquellos que supuestamente, si tuvieran el poder político, intentaran hacerlo en función del bien común. Una simple analogía, ¿no? Porque me parece que es una cuestión que da para pensar. En algún momento se decía, el ejercicio de la función pública es un ejercicio que tiene que ver con la búsqueda del bien común y prácticamente nada de la búsqueda del bien particular, a tal punto que el bregar por el bien común no necesariamente debería venir de la mano de ganancias o de ganancias propias. Y es más, se decía, el mejor índice de que alguien ha laborado por el bien común es retirarse del poder político y estar o tener lo mismo que tenía antes que ingresar al poder político. Creo que magistralmente da para pensar lo manifestado por Sócrates. Creo que en términos normativos y en términos de política y filosofía política, algo se nos ha quedado en el camino. Es prácticamente irreconocible en el uso político de hoy una imagen como la que en algún momento generó las raíces de lo político como fenómeno normativo. Parecería ser todo lo contrario, lamentablemente. Pero esto lleva a otro dato, que con esto iría cerrando el diálogo socrático, que me parece también a otro dato importante. Algunos dicen, la discusión entre el sofista y Sócrates es una discusión en dos niveles o dos planos. Y por lo tanto, como discusión en dos niveles o en dos planos, en lugares diferentes, no puede llegar a una concordia, un acuerdo, a un resultado feliz. Aunque en el diálogo claramente Trasímaco se va a retirar derrotado por Sócrates, incluso aún aceptando su propio punto de partida. ¿Por qué? Algunos dicen, al sofista no le interesa la búsqueda de la verdad absoluta. De hecho, no buscan la verdad, ni busca una definición de justicia que sea absoluta. Primer dato, no le interesa esto al sofista. ¿Qué hace el sofista entonces? En realidad, cuando increpa a Sócrates con su definición, él está tratando de describir lo que ocurre en ese momento. Algunos dicen, describe la realidad, no quiere ir más lejos, Trasímaco, y describe una realidad propia de la época en la que él vivió, época de tiranos, época de conflictos, época del arrebato del poder por mano propia, fuerza o mano militar, épocas de tiranía. El sofista no hace más que describir lo que estaba pasando en ese momento. Mientras que Sócrates, en principio, va mucho más allá de la descripción, más allá de que pueda estar o no de acuerdo con la descripción, él está buscando un concepto normativo de justicia. El sofista está describiendo, prestemos atención a esto, porque esto es lo que puede ocurrir luego, o le podría ocurrir, o sería algo a percibir en la lectura al estilo kelseniano, que explicaría la justicia en términos descriptivos como comportamientos o situaciones de hecho y no en términos normativos. ¿Qué significa en términos normativos? En términos normativos, búsqueda de la justicia. En términos normativos, que tengo que encontrar un concepto que establezca cómo debe funcionar, debe ser, en qué debe consistir la justicia. Eso es un concepto normativo. Y los conceptos normativos pueden predicarse, encontrarse y descubrirse en todas las disciplinas prácticas eh, por parte del hombre, negados por la modernidad. Ya lo dijimos varias veces, pero es importante, no lo olviden nunca. En la política, en lo moral, en lo económico, en el derecho, en todo eso tenemos que buscar criterios normativos. ¿Qué es el criterio normativo? El que nos dice cómo debe ser aquello que intentamos hacer. Termina entonces la discusión
Termina esta discusión, se retira Trasímaco derrotado y cierra, y vuelve el cierre del diálogo. Aparece nuevamente Céfalo, lo vuelve a inquirir Sócrates, le pregunta: ¿te fuiste, Céfalo? Pero quiero que nos aportes tu conocimiento y tu sabiduría en esta discusión sobre la justicia. Vuelven a hablar y Céfalo misteriosamente se retira y le dice: bueno, Sócrates, me parece que esta cuestión no la deberíamos seguir discutiendo, cada uno sabe la propia fuerza de los hechos, y la vejez le indica claramente a uno cuáles serían las respuestas a estas cuestiones. Sobre el final hay el comentario, Héctor hace un comentario muy interesante, y que es el siguiente. Él dice: el lector que va siguiendo el diálogo y va descubriendo cuál es el objetivo final de Sócrates, está deseoso de que Sócrates defina la justicia. Y él dice: no lo hace, no hay una definición en principio por parte de Sócrates de justicia. ¿Por qué? Y parecería que al ir derrotando a sus contendientes o modificándole su punto de vista, se estaría acercando claramente a lo que él entiende por justicia. Sin embargo, no es una definición que él dé, no es una definición que exprese inmediatamente. Sin embargo, la tiene. ¿Y cuál es esta definición, dice Negri, de justicia que asoma en toda la controversia y que Sócrates no presenta como tal? Y acá aparece la riqueza de este diálogo. Tiene que ver porque la definición que da Sócrates es muy parecida a la regla de oro, ¿no? La regla de oro en el Antiguo y Nuevo Testamento. Él dice: en definitiva, justo es aquel que le hace el bien, tanto a amigos como enemigos. En esto es similar o prácticamente idéntica a la regla de oro que plantea Jesús. Sí. Justo es aquel que le hace el bien, que hace el bien, tanto a amigos o enemigos. Y acá hay algo importante que tiene que ver con un ayornamiento de la moralidad. Fíjense, el que hace el bien, tanto amigos como enemigos. ¿Por qué digo hay un ayornamiento? Con el tiempo, lo moral, sobre todo después del medioevo, lo moral empezó a verse como algo negativo. ¿Por qué? Porque lo moral, producto de la Reforma Protestante o la ética, se empezó a identificar con lo pecaminoso, con lo negativo. Entonces, lo moral era más bien una serie o un conjunto de reglas negativas, prohibitivas, o que no podían ponerse en práctica, más que comportamientos positivos. Claramente, producto de la Reforma Protestante, el individualismo, lo moral es visto como algo negativo, es como una restricción, como un límite, como un empobrecimiento. Hay un autor, Lepp, que nosotros en algún momento también trabajamos mucho, que dice: lo moral es lo inverso. Lo moral no es tanto no dañes a otro o no hagas tales cosas, sino actúa en favor de otro. Fíjense, fíjense que el liberalismo como lectura o como postura, y dicho sea de paso, el verdadero liberalismo también tiene que ser recuperado, se compartan o no se compartan estas directrices, porque Adam Smith eh, decía respecto de, John Stuart Mill decía, fundador del liberalismo, decía algo muy interesante: hay un límite en mi comportamiento con los otros, y ese límite es que no puedo dañar al otro. Hoy por hoy hay una distorsión terrible de posturas o de consignas que trabajan o elaboran la libertad. Creo que habría que recuperar, ir a las fuentes. El creador, el genial creador del liberalismo, John Stuart Mill, decía: hay un límite irrebasable en una postura como esta, y es no dañar a otro. Hay una innumerable cantidad de propuestas supuestamente que trabajan a favor de la libertad, pero que se olvidan del principio fundamental que marcaba John Stuart Mill. No se puede dañar a otro. El dañar a otro implica que nos estamos moviendo en otro universo de ideas que nada tiene que ver con la libertad, ni con el liberalismo, ni con la defensa de la libertad. Dañar a otro es todo lo contrario, simbólicamente o prácticamente, a lo que sea libertad. Ya lo decía
John Stuart de Mill habría que releer. Es un libro muy chiquitito. La libertad habría que releerla. Muchos deberían releerla hoy en el siglo XXI. De esta manera se cierra el capítulo de la República, el libro primero de la República, y nosotros vamos a tomar de la posibilidad de encontrar un concepto normativo de justicia y la posibilidad de recusar lecturas que, como la de Trasímaco, desconocen o desvían del punto de partida. Pasaron muchos siglos, en los primeros siglos, en la etapa filosófica clásica, el concepto de la noción de justicia creció, apareció la precepta iuris de Ulpiano, sum quici tribuere, vivere in un amene leadere, no dañar a otro, vivir inocentemente y dar a cada uno lo suyo. Aparece la definición de justicia, aparece Aristóteles, que trabaja muy bien el concepto de justicia, los clásicos, el medioevo, la definición de justicia de Santo Tomás de Aquino, que se articula con la de Ulpiano. Santo Tomás de Aquino decía, cuando definía el derecho, que es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, decía Santo Tomás de Aquino, que es lo suyo, su derecho. Sin embargo, nosotros no podemos no notar que sigue habiendo muchas imprecisiones al momento de entender o de sacarle punto a una definición final sobre la justicia. Y va a aparecer en la modernidad, va a aparecer a quien conocemos mucho por su teoría sobre el derecho, pero no conocemos mucho sobre su punto de vista de la justicia, aunque son tributarios, va a aparecer Hans Kelsen y su famosísima obra, o obrita, que se llama ¿Qué es la justicia? Claramente fiel a sus puntos de partida, muchas veces marcando una coherencia clara en sus ideas, pero la más de las veces con desconocimiento. Los seres humanos desconocemos desde dónde decimos muchas cosas, o por qué decimos determinadas cosas, que es lo que hablamos cuando hablamos del ser en situación, y que por supuesto un ser humano como Kelsen, por más genial que haya sido, no pudo evitar. En ese libro, que es La justicia, que yo ya aclaré, recomiendo fervorosamente, yo seleccioné 3 párrafos que me parece marcan claramente la lectura que él señala, que va de la mano de su famosa teoría pura del derecho. Vamos a lo básico. ¿Por qué es una teoría pura del derecho? Es una teoría pura del derecho porque saca lo impuro, que no puede afectar al derecho, como ciencia normativa. ¿Qué es lo impuro? Lo impuro son los valores, lo moral o lo justo. Por eso se saca, se elimina, no se considera. En el inicio del texto, Kelsen trae a colación una imagen que es la crucifixión de Jesús. El pretor o el gobernador romano, Jesús portando la cruz, ensangrentado, con la corona de espinas, le pregunta, le pregunta a Jesús, en un último intento de ver si lo puede redimir y puede salvarlo, si le puede decir qué es la verdad. Pregunta, ¿qué es la verdad? Vos que sos considerado el justo, con mayúscula, ¿qué es la verdad? Por supuesto que Jesús no le va a definir qué es la verdad, porque él, que es considerado el justo, vino a este mundo a tratar de dar a conocer lo que ocurriría en una segunda etapa, en donde la justicia alcanzaría a todas las personas, los habidos, los presentes y los futuros. Entonces, no es función o misión de él definir la verdad. Por supuesto, Kelsen marca esto. Antes de morir, Jesús le contesta que no puede decir nada sobre la justicia, y entonces él cierra esa imagen bíblica, diciendo lo siguiente: esa pregunta que ya el pretor le formuló Jesús y que no tuvo respuesta,
hoy, siglo XIX, XX, ¿no? Ubicamos más o menos ahí, sigue sin tenerla. La segunda idea que marca Kelsen es que es posible que se discuta en una sociedad cuáles son los valores más importantes, pero de ninguna manera esta discusión puede tener como respuesta final una respuesta de carácter absoluto. Y él pone este ejemplo: pasa revista a muchas, no innumerable, a muchas teorías sobre la justicia, desde las primeras, de los diálogos socráticos, hasta las últimas, llega más o menos a Kant. Y él dice, todas las definiciones, pasa por Marx, dice, todas las definiciones de justicia que se han expresado a lo largo de la historia tienen un denominador común, dice Kelsen. No coinciden, ninguna de ellas coincide entre sí. Sócrates dice una cosa, Santo Tomás dice otra, la Ilustración dice otra, Marx dice otra, Kant dice otra cosa. No hay coincidencia en la definición de justicia, dice Kelsen. No está equivocado. Hay muchísimas definiciones de justicia y la mayoría casi no tiene ningún punto en común, salvo el de dar a cada uno lo suyo, que termina siendo un continente vacío. Dice, esto es clara señal de que fíjense, dice que la razón, la racionalidad humana es limitada. El ser humano busca valores absolutos, pero su razón no le permite alcanzar valores absolutos. Solo postularlos, y dice Kelsen, para que vean lo vamos a denominar crudamente emotivista, no un escéptico, sino un relativista. Él dice, esto en última instancia queda reducido a la fe, a la mera opinión o a la religión. Toda discusión sobre la justicia en términos absolutos, ¿qué sería definir a la justicia en términos absolutos? Decir que un comportamiento X es justo y que de ninguna manera, en ningún lugar del mundo y en ningún momento puede plantearse ese mismo comportamiento por otro como injusto, o la inversa. Y ahí nos acercamos al relativismo, nos estamos acercando fuertemente a la idea relativista, de que él dice, fe, opinión y religión. No nos llevan a ningún lado. Tal vez tengan que ver con la búsqueda de felicidad, con la autocomplacencia, con la autojustificación, con especies de sucedáneo y cortina de humo que nos invitan a negar ciertos problemas, pero no nos puedo dar un conocimiento falible. ¿Qué es lo único que nos da un conocimiento falible? La ciencia. Dice que es lo único que nos puede aportar un conocimiento verdadero, válido, validado, real y racional es la ciencia. Por lo tanto, cuestiones como la justicia, cuestiones como la paz, cuestiones como la tolerancia, cuestiones como la libertad, fíjense que está hablando de valores. Justicia, paz, tolerancia, libertad, no pueden ser definidas, alcanzadas ni puestas en la mesa por la racionalidad humana. Solo lo puede hacer la ciencia. Si la ciencia dice algo sobre esto, entonces ya es otra cosa, estamos en otro lugar. Si no, no. Y él dice, por supuesto, no nos olvidemos de esto, no se olviden nunca de esto, en cualquier discusión, en cualquier investigación, en donde estén en juego ciencias prácticas, en lo que hagan, no se olviden nunca de esto. Él dice, solamente la ciencia puede dar un conocimiento válido, y la ciencia coincide con lo racional, y lo racional va a coincidir con lo verdadero. El enamoramiento de Kelsen respecto de las ciencias duras, como lo hizo toda su generación, generaciones anteriores y posteriores, la irrupción de la ciencia, matemática, y digo ciencia dura, digo matemática, física, química, el deslumbramiento con las ciencias, a tal punto de considerar como único método válido de conocimiento el de las ciencias duras. Ahora, ¿cuál es el método de conocimiento válido de las ciencias duras que hoy está en declive? Produjo
se produjeron varios quiebres, aparece Kuhn con la teoría de los paradigmas científicos, todavía no fue desechado esto, pero ¿cuál es el paradigma de conocimiento? Lo que nosotros criticamos como objetivismo, es decir, es científico, verdadero y real aquello que puede demostrarse o comprobarse de una manera empírica a partir del lanzamiento de una hipótesis que luego tiene su corroboración en la experiencia en forma experimental. Entonces, que yo puedo corroborar a través de experimentos. En estos experimentos se ponen en juego todos los sentidos. Por lo tanto, lo que puedo conocer y verificar a partir de los sentidos, eso es un conocimiento científico. De ahí las hipótesis, y de ahí la formulación, por ejemplo, de la ley de gravedad. ¿Qué es la ley de gravedad? La ley de la gravedad es una hipótesis formulada a partir de la observación empírica de la realidad de hechos. Irrefutable, diríamos en ese momento. ¿Por qué? Si yo tiro una lapicera para arriba, esta lapicera se lo haga 20 millones de veces, en diferentes tiempos, culturas y comunidades, las 20 millones de veces, la lapicera va a volver y va a impactar contra el piso. Entonces, esto es una hipótesis, es una ley, es un conocimiento, es real, es verdadero, es racional, porque lo puedo verificar. Bien. Y vamos al último fragmento. Dice Kelsen, se confiesa a sí mismo y él dice, sé que mi tarea siempre fue la tarea y amo la ciencia, ser científico, pero tengo que reconocer algo, dice Kelsen. Yo no puedo responder, hoy no puedo responder a la pregunta sobre qué sea la justicia, si hay una justicia absoluta o si se puede determinar racionalmente esto. Dice, tengo que confesar, y no lo voy a hacer por una cuestión de honestidad intelectual, que esto sea posible. Pero, dice él, pero, sin embargo, esto último va a ser interesante, ¿no? Porque en sí mismo está la propia negación de lo que dice Kelsen. Él dice, yo creo que tanto la libertad, la tolerancia, la paz se van a dar en una sociedad en donde todos estos valores actúen o interactúen en consumo. Paz, libertad, tolerancia, y ahí pueda florecer la ciencia. Una sociedad en donde la ciencia florezca en función de que estas alternativas se dan, siempre a la medida o a la manera del ser humano, de modo relativo, puede ser considerada una buena sociedad o una sociedad que aporte felicidad. Pero nunca puedo dar una definición de manera absoluta. ¿Por qué? Porque al hablar de la justicia se pone en juego mucha emocionalidad. Por eso la postura de Kelsen, como la de muchísimos actuales y anteriores, se llama emotivismo. Para Kelsen, hablar de la justicia implica movilizar emociones, sentimientos, y no nos olvidemos que para todo moderno o modernista, las sensaciones, las emociones y los sentimientos son cuestiones irracionales, porque ellos separaron el conocimiento de la sensibilidad, entre muchísimas separaciones, y luego no lo volvieron a unir, generando, entre otras cosas, el estado de situación que hoy vivimos, la separación entre emocionalidad y racionalidad. Somos seres sentipensantes. Separemos el sentir y dejemos el pensar. Y el sentir convirtámoslo en algo irracional, en una cuestión de opinión, de fe. Apuntaba a esto. Si yo digo que los valores más importantes son la tolerancia implica entender, comprender y admitir puntos de vista diferentes, por ser relativos, como decía Kelsen, cada uno puede tener su propio punto de vista sobre lo que sea la justicia, y entonces la libertad implicaría ser tolerante para que se genere la paz y evitar el conflicto. Todo esto está muy bien. La cuestión sería que alguien le podría decir a Kelsen, perfecto, pero a partir de ahora vos vas a tener que investigar lo que yo te digo que tengas que investigar,
vas a tener la libertad que yo quiera que tengas hasta donde tengas, y la tolerancia va a ser respecto de ciertas ideas y no de otras, que son las que yo considero como válidas, y como yo tengo el poder para imponer esto, vos no vas a tener más remedio que acatarlo. Y no tenés un argumento para contravenirlo. ¿Por qué? Porque es el propio Kelsen el que dice que la tolerancia, la paz, la libertad son siempre relativas. Y un argumento relativista tiene el problema que después no puede oponerse, básicamente. ¿A qué no pudieron oponerse nunca los argumentos relativistas? A la imposición, al poder. Tus valores son estos. ¿Sabes cuáles son mis valores, Kelsen? El dominio, la fuerza, la discriminación, la arbitrariedad. Eran completamente indefensos. Esta lectura, esta lectura kelseniana, empezó a retroceder a partir, y bienvenido que esto fuese así, aunque se mantienen muchos resabios. Por ejemplo, no voy a dejar de mencionar yo les hablé de una famosa triada de filósofos formalistas, que eran Kelsen, Hart y Ross. Es famosísima la frase de Alros, un filósofo escandinavo, en su libro sobre la justicia. Es un libro interesante de 500 páginas, pero aprovechable las 70, 80 páginas finales donde habla sobre la justicia, o en realidad intenta refutarlo. Todo lo demás, todo lo anterior, es en explicación de la teoría del derecho usual o vulgar. Sin embargo, el renombre de Alf Ross, yo diría que es sobre el final del texto, y aparece el ejemplo paradigmático. Él dice: la justicia no puede tener ningún lugar en el derecho, porque molesta, porque irrita, porque lleva al error, lleva la ideología. Es más, dice Ross, cada vez que en una discusión alguien introduce la palabra justicia, es como si en una discusión pegara un puñetazo sobre la mesa y se retirara violentamente del lugar. Fíjense claramente cómo la analogía, la lectura, la postura de Ross no deja ningún lugar a duda. Hay marcadamente un sesgo en esta lectura, como si fuese exclusivamente algo atávico, emocional, ligado a la irracionalidad y a la violencia. Dije hoy que era muy importante, eh, al menos acercarnos a la postura que señala, porque nos pone, Kelsen le hace un desafío importante. Si yo voy a hablar de derechos humanos, de justicia absoluta, el desafío de Kelsen no se puede desconocer. No es muy conocida en punto a su lectura sobre la justicia, porque lo ha superado su lectura sobre el derecho, pero es imprescindible conocerla y ver si se puede decir algo en contra de esto. ¿Mm? Por lo menos como para que el punto de vista que uno propone pueda argumentativamente considerarse correcto. Los seres humanos no tenemos razón, porque lo que decimos lo decimos nosotros mismos, ¿no? Yo diría que la falsa argumentación y el síndrome del niño, ¿no? Uno cree que tiene razón en lo que dice porque lo dice uno. No, para tener razón, eh, además de decirlo uno, tiene que argumentar, contraargumentar, rebatir, y rebatir puntos de vista que son muy fuertes. ¿Mm? Esto es importante para que las discusiones sean serias. Por eso dije hoy que estamos llenos de malos sofistas que consideran que porque las cosas las dicen ellos, ya están en la razón y en la verdad. Y si le sumamos a esto una sociedad con una conciencia todavía muy intransitiva, como diría Paulo Freire, la idea de que lo dice alguien que tiene autoridad, ya está, ¿no? Creo que un datito más, creo que Kelsen, tengo que mencionar a Kelsen, a Radbruch, a Alexi, tengo que mencionar solo a Yerin, tengo que mencionar a Kant, tengo que mencionar a muchos autores. ¿Qué tienen en común todos estos autores que mencioné? ¿Qué tienen en común?
son muy inteligentes, probablemente deben tener un coeficiente mental bastante alto, son muy inteligentes, son seres humanos, ya está la coincidencia, son alemanes. Alemanes, inteligentes, pero bajo ningún punto de vista vinieron de otro planeta o son de otro planeta. Tienen los mismos virtudes y defectos que un pensador holandés, que un pensador peruano y que un pensador argentino. No están hechos de nada especial. Son personas de carne y hueso, con sus pros y sus contras. En común, tal vez, la nacionalidad, y nada más que eso. La nacionalidad. Y tal vez el predominio por el momento, por la situación, por la etapa histórica en la que se vivió en la Europa de esa época, pero bajo ningún punto, por favor, supongamos que son dioses o caigamos en esta ideología, en este colonialismo. ¿Mm? Son tan falibles y se han equivocado tanto más, de hecho se han equivocado enormemente y nos hemos equivocado enormemente al trasplantar lecturas de este tipo a nuestro país con la riqueza de pensadores que tenemos y que en algún momento trataremos de recuperar. Pero más allá de este ítem que va contra la ideología, contra el sofismo y el cinismo de baja estofa, voy a continuar contando cuál es nuestra lectura. Me voy a apoyar en un trabajo de Héctor, es un quick true porque Héctor, de alguna manera, yo creo que toma ese desafío que lanza un autor como Kelsen, porque Kelsen dice, no tiene contenido la definición de justicia. Yo tengo que ir a buscar el contenido, el significado afuera. Si voy a buscarlo afuera, traigo cualquier cosa, o puedo traer tantas cosas que después no me van a entrar dentro del concepto de justicia. ¿Qué hay que hacer? Y es lo que hace Héctor. Héctor trata de construir un concepto de justicia que surge de la propia noción, bien entendida. No hay que ir a otro lado, hay que ir a la propia noción. Si yo saco un concepto de justicia de la propia noción, entonces no se me podrá decir que no tiene contenido o que el contenido se nutre con elementos que no están en la definición misma. ¿Se entiende? Si yo digo, la justicia es dar a cada uno lo suyo, tiene que ser completa por sí misma la definición. No puedo decir, la justicia es dar a cada uno lo suyo y entonces esto se determina culturalmente con lo que ocurre. No, eso no lo puedo hacer, aunque sea hecho. No se puede hacer eso, porque eso implicaría alimentar la postura que señala. Muy básicamente, y apoyándonos en nociones que ya conocemos, dice Héctor, que lo fundamental en este concepto es el término suyo. Él dice, lo clave para entender la justicia, en esa definición de dar a cada uno lo suyo, es lo suyo. Primero, tenemos que entender que al hablar de dar a cada uno lo suyo, estamos hablando básicamente de un encuentro entre dos personas. No estamos hablando de dos personas o dos sujetos que están enfrentados los unos frente a los otros de manera estática. En este encuentro, en esta intersubjetividad, lo suyo cobra importancia porque tengo solo una, si se quiere, certeza. Lo suyo indica que hay algo que no es mío, pero que es del otro. Ahora bien, si lo importante en este concepto de justicia, que implica una relación, un vínculo, es que hay algo que no es mío, pero que es de otro, necesariamente tenemos que salir de la rigidez del esquematismo de suponer que la justicia sea nada más que la simple entrega y devolución, y básicamente entrega o devolución de objetos materiales. Esto implicaría que yo tengo que tener cierta actitud reverencial ante el suyo del otro. Por lo tanto, hay que ir más lejos. Se trata de una actitud, de un comportamiento, de un accionar. ¿Y qué sería entonces lo suyo en un diálogo? Y la interpelación que el otro me hace y la necesaria respuesta
que me está pidiendo, aún, dice él, cuando no fuese capaz de entender la exigencia en una situación de alienación, plantea él, ¿qué me está requiriendo el otro? Aún sin saberlo y aún sin pedírmelo, nociones básicas del diálogo que en algún momento vimos. Está exigiendo que lo promueva, que lo reconozca, que lo respete. Esto es, que le aporte aquello que le va a permitir ser lo que está destinado a ser personal. ¿Cómo se construye el ser personal del otro? Con mi propio accionar, con mi propio comportamiento. Mi propio comportamiento implica promoverlo, escucharlo, oírlo. Todo lo que habíamos visto cuando hablamos de la capacidad y hablamos del poder bueno para diferenciarnos del poder malo. Y entonces ya no va a ser un mero poner, reponer o devolver. Ahí vamos a convertir esto en un trato. La definición de justicia se tiene que ayornar y entonces ya no es dar a cada uno lo suyo, sino es tratar al otro. Tratar al otro. ¿Y cómo tendríamos que tratarlo? Como corresponde. Y acá vamos a hacer aparecer algo que ya conocimos y vimos que era la contracara de la justicia, que era la cosificación. Dijimos, la cosificación es un comportamiento contrario a justicia, que puede ser una actitud personal o se puede incardinar en una estructura. Y en el trabajo, la cosificación, sobre la cosificación y la justicia, Héctor decía, uno de los objetivos del derecho es que este suyo de sí no se convierta en un mío de mí. Hay un juego de palabras muy interesante, parece más difícil lo que es, pero que es sencillo. La justicia implica un trato al otro, en donde el otro lo ayude a hacer un suyo de sí, no un mío de mí, porque acá aparecería la cosificación. Ahora bien, la justicia, muchos dicen, sea tal vez más fácil de definir por lo negativo que por la afirmación. ¿Qué es lo contrario a la justicia? La injusticia, claramente, cosificación. Y entonces, bueno, entonces, la justicia sería tratar al otro como qué, como persona. Veamos la definición que Héctor da, que es intercambiable. Él la da para definir al encuentro y da para definir a la justicia. Fíjense, repitamos, ayornamos el concepto. No es dar o devolver, es algo más profundo, es tratar. Y vamos a ver que no es simplemente igualar, hay algo por debajo de ese igualar. Ahora lo voy a contar cuando cerremos con las formas de expresión de la conciencia de lo justo. Es tratar, esto ya es otra cosa. Tratar no es, ¿y cuándo viste la justicia? Y la justicia la vi cuando alguien me explicó que si yo compro algo, soy justo si lo que le doy a cambio es igual o simétrico, como diría Aristóteles. Bueno, ¿es justicia o no es justicia esto? Sí, pero es pobrísimo. Es pobrísimo. Una vez pregunté, ¿qué es la justicia? Me dijeron, la justicia, algo así me dijeron, la justicia es cuando usted, por ejemplo, el día de mañana trabaja, es un hombre adulto, tiene ingresos y puede comprar una casa. ¿Qué es comprar la casa? La justicia no. La justicia es cuando usted va a hacer la compra, que la casa la tasen y usted pague un precio que implique una equivalencia entre la casa que compra y lo que paga. ¿Eso es la justicia? Sí, ahí tiene una definición de justicia. Y tal vez el día de mañana, si le toca comprar una casa, se va a acordar de mí y ahí va a estar viendo un funcionamiento de la justicia. Es pobrísimo enseñar esto como que esto fuese la justicia. Es pobrísimo, pobrísimo. Millones de puntos, millones de puntos que tienen que ver con normativas, y solo un contenido que lo justo implicaría la equivalencia en lo que doy, en lo que entrego y en lo que se me devuelve. Trato, voy al concepto, no me quiero olvidar del concepto que da Héctor. Entonces él dice lo siguiente, la justicia, y ahí va a ser como una especie de amalgama. Él dice, es la perpetua y constante voluntad. Expliquemos esto un poquito de perpetuo y constante. Perpetuo, ¿qué quiere decir?
Perpetua es que tiene que mantenerse alguien para ser justo y adquirir la virtud de la justicia, como decía Aristóteles, que era un hábito. Cuanto más practicaba uno la justicia, más virtuoso se hacía y lo terminaba convirtiendo en un hábito. Por eso las personas que deciden bien y que tienen esta virtud incorporada, reflexionan y son capaces de dar una respuesta equitativa en escasos segundos, porque ya tienen incorporado ese hábito. Perpetuo y constante. Es difícil, viene de virtud, vis, es trabajosa, es trabajoso. Cuesta un poco, porque lo trabajoso también cuesta un poco de asimilar. Si cuesta mucho trabajo ser justo, si me acuerdo, la justicia implica perpetua y constante voluntad, constante, día a día, minuto a minuto, jornada a jornada, constante y perpetua voluntad, por muchos argumentos que ya dijimos y que se van incorporando. No la vi a la justicia, no la estudié, no compré ninguna casa, quiere decir que hoy me voy a dormir tranquilo porque no fui justo ni injusto. A veces se escucha eso, ¿no? Constante y perpetua voluntad de hacer, acá hay varias posibilidades, de hacer, de convertir o de tratar de transformar cada acto de la vida en relación en un encuentro. Es una definición impresionante, ayornada, siglo XXI, hermética, autosuficiente, perpetua y constante voluntad de hacer de cada acto de la vida de la relación un encuentro. Esa es la justicia, esa es la exigencia que se nos plantea a cada uno de nosotros mientras dure nuestra existencia en este planeta. Acá tiene una definición de justicia, sin salirse de los parámetros de la viejísima, antiquísima definición de Ulpiano, escarbando en la propia condición humana, en la propia condición dialogal. No iba a ponerme a repetir todos los argumentos que di para demostrar con cota que la estructura, claramente irrefutable que la estructura del hombre es esta, estructura dialogal, y por supuesto una directa referencia a que implica hacer. Se es justo cuando se hace, no cuando se piensa, cuando se declama, cuando se escribe. Se es justo cuando se hace. Justicia es hacer, insisto, justicia es hacer, no es pensar, no es declamar, no es escribir, es hacer. Y este hacer implica con la proximidad del otro, promoverlo, reconocerlo, escucharlo, oírlo, eso es justicia. Hay muchas formas para ir cerrando entonces el análisis. Lo que me pareció más importante de todo lo que ustedes tienen, está subido y van a leer, contarles que el valor justicia es uno, pero que hay diversas maneras o formas de manifestarse esta conciencia de lo justo. Y es lo que se conoce, toda la vida se denominó en la enseñanza jurídica, la famosa cuestión de las fases de la justicia. ¿Mm? Las fases de la justicia. Insisto, el valor es uno. Las formas de manifestación, las formas de darse en conciencia, la justicia pueden ser varias, dependiendo básicamente del tipo de relación social. No es una cuestión nueva. Ya Platón, ya Aristóteles, ya Santo Tomás hablaban de diferentes tipos de justicia. Sin embargo, es importante conocerlo porque muchas veces pueden estar en conflicto o en tensión. Y sobre todo, voy a tratar de detenerme, a mi juicio, hoy por hoy hay situaciones, los problemas en el mundo son situacionales, y si bien la justicia es necesaria, ha sido necesaria en todas las épocas, es como una especie de anhelo, decía Horkheimer,
también es que hay épocas históricas en donde hay que defender y tratar de que quede claro qué tipo de justicia es necesaria. Hay tres tipos de forma de manifestación de justicia, que son la más antigua, que es la denominada justicia conmutativa, la famosa justicia del trueque. Conmutativa viene de cambio, de conmutación, es la que aparece en los diálogos, es la que aparece en los diálogos, es la que arranca Simón y es dar y devolver. Un cambio. Un cambio es justo o trueque, o el intercambio, cuando lo que estamos intercambiando es equivalente. Aristóteles diría, con lo que intercambiamos es igual. O Aristóteles también diría, un cambio es justo, una conmutación es justa cuando lo que sale de mi patrimonio es similar, idéntico o igual a lo que ingresa en mi patrimonio. Con estos términos definía Aristóteles este tipo de justicia. Es la justicia de la balanza, las cosmogonías, como dice Héctor, la cosmogonía de la balanza, la justicia. La mujer con los ojos vendados, la balanza, los platillos y la espada, ¿no? ¿Saben a qué hace? Es una imagen, es una alegoría hermosa. La venda, porque necesariamente la justicia implica que yo no puedo discriminar, no sé si voy a tener tiempo de contar algo de acepción de persona, no puedo discriminar. Entonces, se supone que no tengo que ver cuáles son las condiciones de aquellos a los que voy a tratar justamente. La espada para cortar en el medio, ¿m? El justo medio, el que hablaba Aristóteles, corto justo en el medio. Y la balanza para pesar lo que doy, lo que el otro me da, lo que el otro me devuelve, lo que yo recobro, que los platillos estén siempre en equilibrio. Sí, la alegoría, sí, es una alegoría muy interesante, una alegoría muy interesante. Pero yo supongo que en la alegoría griega ese pañuelo no está por debajo de los ojos, ¿no? Que cuando éramos chicos y jugábamos a la escondida, ¿no? Nos tapábamos con la mano, o el pañuelito se bajaba. Me imagino que la alegoría no da para eso, para hacer de cuenta que tenemos los ojos vendados, pero por debajo estamos mirando lo que tenemos enfrente. Me imagino que tampoco la alegoría daba para considerar la espada, que tiene que cortar en el justo medio de la equidistancia como una cuestión de poder. Yo resuelvo que tengo el poder y decido tal cosa. Y tercero, tratemos de ponerla en la balanza cosas que sean equidistantes, ¿no? Partiendo de la base que no es necesario balanzas muy grandes, ¿no? Una balanza no está hecha precisamente para pesar toneladas. Bien, volviendo entonces a la noción de justicia y conmutación, algo muy importante que dice Héctor. Héctor dice, ¿qué se supone que en un cambio, al cambio lo haga justo? ¿La igualdad en las prestaciones? Y él dice, no, hay algo más profundo, no es simplemente la mera igualdad en las prestaciones. Y pone este ejemplo, él dice, cuando dos personas que no se conocen, que no se ven, tal vez no se vean nunca, posibilidad de algún contrato, contraten y este contrato sea válido, porque no haya margen a la manipulación o lo que fuese, aun cuando no se conocen, dice Héctor, esas personas se están respetando. Quiere decir que el cambio es justo, moralizado por la idea de respeto, que es mucho más profundo que la mera igualdad. Soy justo con el otro aunque no lo conozca cuando lo trato como debería tratarlo, aunque no lo conozca, aunque no lo vaya a ver nunca más, aunque no lo haya visto nunca. Eso convierte ese comportamiento injusto, no la mera y simple igualdad. Que por otro lado, yo creo que sobre esto ustedes ya están muy advertidos. Por otro lado, la idea de contrato como imagen o figura moderna tuvo que ser suplantada. Héctor, les voy a hacer esta pequeña digresión. Héctor cuenta en otro trabajo,
que para él la evolución de justicia, del concepto de justicia, fue cambiando a lo largo de las diferentes etapas históricas. ¿Se acuerdan cuando vimos las etapas históricas al mirar antropologías? Y él dice, en la primera etapa, en las culturas antiguas, la noción de justicia era una justicia acotada porque era justicia como pertenencia. La justicia valía o regía para los miembros del grupo de que se tratase y nada más que para los miembros dentro de ese grupo. ¿Se acuerdan cuando vimos la lectura colectivista? Eso, ahí hablábamos de justicia como pertenencia. Evoluciona la conciencia moral, evoluciona el hombre y pasamos, modernidad, a la justicia como igualdad. Tomamos conciencia de nosotros mismos, tomamos conciencia de los demás y aparece la famosa idea de igualdad. Claro, con la modernidad la idea de igualdad se distorsiona, porque se va a convertir en algo que no era. ¿Y qué implicaba la justicia como igualdad? Y la aparición de figuras en las que se pretendía o las que se intentaba mantener la paridad entre los sujetos. Mantener la paridad entre los sujetos. Y alguien dice, la justicia en este sentido, como igualdad, es una mera abstracción. Claro, tiene razón. La justicia como igualdad es una mera abstracción. ¿Por qué quiere decir que es una mera abstracción? Que no se condice con la realidad, pero precisamente esta abstracción está en función de que luego, en los hechos concretos, las personas que no son pares entre sí no terminen perjudicando a uno y favoreciendo a otro. Aparece, es la cuestión que se desata en la revolución industrial. Entonces aparece el contrato. ¿Qué se dice en el contrato? ¿Qué dice la lectura? ¿Qué decía la lectura ingenua entre comillas? Y vamos a resolver todo el problema del patrón y obrero porque vamos a hacer de cuenta que patrón y obrero, los dos son pares y celebran un contrato laboral. Claro, no hacía falta ser demasiado astuto para darse cuenta que esta ficción encubría algo que luego después se vio claramente. Nunca el patrón y el obrero pueden estar en un pie de igualdad, jamás, por la gramática, por la lógica misma del vínculo de la relación. Ahora, si nosotros disimulamos y hacemos de cuenta que, como un famoso dibujito, imagen de la justicia, que no se ve, hay dos personas que estén en un pie de igualdad y que uno está parado sobre una escalera de 3 tramos y la otra no, claro, detrás de esa supuesta igualdad ficticia que estaba generada para que no hubiera manipulación y cosificación, yo creo que una conversación entre un patrón y obrero nunca podría darse en estos términos. Por ejemplo, yo voy a pagarte tanto y a ver, ¿te parece que vas a aceptar esto? Es 4 o 5 veces lo que vos podrías ganar más aparte de la ganancia que yo podría tener. Si vos estás de acuerdo, si los dos estamos de acuerdo, porque se trata de un contrato y tiene que haber un acuerdo de voluntades, en donde yo no voy a ganar más de lo que yo te voy a pagar a vos, entonces cerramos el contrato. No, me parece que no tengo que hablar mucho sobre esto. Bueno, precisamente esto es lo que va a desencadenar la aparición de un tercer tipo de justicia a la que voy a llegar. Pero por ahora, entonces, y sin irme muy lejos, justicia como igualdad. Dice Héctor, está obsoleta la idea de justicia como igualdad. Hay que reemplazarla. No soporta esta ficción más. La igualdad, no hay igualdad. No hay iguales, por lo que les dije hoy. No hay iguales, porque la igualdad es una cosa y la calidad de ciudadano es otra. Cuando no coinciden en una comunidad, en un planeta, en un siglo, en una comunidad, no coinciden la idea de igualdad con la idea de ciudadano, entonces esto es una simple o mera ficción. Dice él la justicia como diálogo. Hoy hay que proponer recuperar todo esto en una justicia como diálogo cuya definición di anteriormente. Después tenemos la justicia protectiva, muy rápidamente y brevemente. La justicia protectiva es aquella que se alza frente a los excesos del poder. Precisamente toda la legislación laboral es un intento de resolver esta disparidad entre el sujeto que ofrece su fuerza de trabajo y aquel que produce o que genera la producción en función de que tiene la titularidad de los medios. Y quiero hacer un último apunte, no me queda mucho tiempo, pero para hacer un último apunte del último tipo de justicia, que a mí me parece hoy por hoy la más importante.
y la más difícil de mantener, que es la que en algún momento se denominó justicia distributiva. ¿Qué es la justicia distributiva? En una sociedad, todas las personas que formamos parte de esa sociedad, tenemos que generar algo para mantenernos, producir algo para poder mantenernos a todo nivel. Por lo tanto, con lo que generamos, eso que generamos luego tenemos que distribuirlo. Y suponemos que lo que distribuimos está en función de lo que podemos aportar. Por lo tanto, tenemos derechos y obligaciones. Esto es lo que se llama, o se llamó, en la época griega clásica, justicia distributiva. Y se distribuye, el criterio de la justicia distributiva, el criterio de la igualdad. ¿Cómo distribuimos? Y distribuimos conforme a lo que usted aportó. Quiere decir que si alguien aportó 20, y habría que darle 20. Si alguien aportó 5, habría que darle 5. Y si alguien no aportó nada, no habría que darle nada. Se abre la conciencia del hombre y básicamente detecta algo. Una cosa es el infortunio y otra cosa es la injusticia. Dussel dice, una cosa es el infortunio y otra cosa es la injusticia. ¿Qué es el infortunio? El infortunio es que no decidimos nacer, de hecho nacemos y tampoco decidimos en qué momento, lugar, época, es como una especie de suerte o lotería natural. Eso es infortunio, dice Dussel. Ahora, cuidado, el infortunio no tiene nada que ver con injusticia. Porque si alguien nace en una sociedad absolutamente oprimida, esto no es infortunio, esto es injusticia, porque esa sociedad opresiva en la que nace, en la que no se puede desarrollar, lean el trabajo, a las pruebas me remito, es muy clara la descripción que hace apoyándose en el documento de Puebla, Héctor, respecto de lo que es una sociedad opresiva. Dice, esto es injusticia, porque la pobreza es el resultado de estructuras, es la pobreza incoada, es decir, no es la pobreza franciscana, la pobreza del que decide abandonar todo para entregarse a un ideal, portando simplemente sandalia, es la pobreza incoada, es la pobreza que es el resultado de un sistema opresivo. Ahora bien, la justicia no puede seguir con las variables de la igualdad, porque no hay igualdad. ¿Qué igualdad hay? Ninguna. Entonces aparece la justicia social. ¿Qué es la justicia social? La justicia social es en la distribución una opción preferencial por los que nada tienen o por los que menos tienen, claro. Acá se va a armar el gran problema. ¿Por qué se va a armar el gran problema? La dificultad de que la justicia social progrese. Y imagínense, una sociedad en donde el individualismo es la marca del ovillo y la herencia, una sociedad en donde en función del juego del poder, del capital, del lucro y la ganancia, la tasa de ganancia más alta en los miles y millones de personas lo tiene un grupo de personas, que además defiende a ultranza la idea de justicia de cambio y la idea de igualdad, la idea lo que es mío y lo gané, no lo voy a ceder ante la justicia social, que le está indicando claramente, aun cuando no revisemos cómo llegó a lo que tiene, que de ninguna manera o en la casi total de los casos fue una cuestión de mérito o de justicia, sino de apropiación, de saqueo, de poder, hay una cuestión que hay que comprender que está muy a la baja, que es la empatía. Nosotros hablamos mucho de diálogo, de empatía, pero acá hay un problema fundamental, que es la solidaridad. Y hay otro problema en la distribución, que es el Estado. El Estado es el que se encarga de distribuir en líneas generales. Hay quienes dicen, entonces separemos la cuestión. Sepamos que si hablamos de justicia social tenemos un problema. El problema está dado porque hay dos etapas, la etapa de la distribución y la etapa de la recaudación. Entonces se dice, hagamos lo siguiente para evitar que al distribuir y el recaudar se vulnere la dignidad humana y se vulneren los principios éticos. Y entonces, ¿cómo actuamos? Y habría un criterio ordenador, no teníamos la solución, el manualito con las instrucciones, esto es muy difícil, pero habría un criterio ordenador. ¿Cuál sería este criterio ordenador? ¿Qué hacemos en el momento de la distribución? Y vamos a privilegiar a los que no tienen nada, o a los que menos tienen. Esos tienen que ser privilegiados en la distribución. Pero acá viene el problema, el grave problema, que implica que todavía nos falta mucho en apertura de conciencia. Es que nos parece
es que nos parece que dar algo de lo mucho que tenemos a alguien que nada tiene, eso es un sacrificio que en última instancia está reñido con la propia igualdad en el cambio. Lo que tenemos que entender es que ese sacrificio que viene de la mano de la solidaridad, que implica que tenemos que dar mucho más de lo que deberíamos por una cuestión de justicia social, es una exigencia en justicia. Eso es justicia. Por otro lado, es difícil, muy difícil. Por otro lado, está que habrá que privilegiar a alguien en el momento de la recaudación. Lo que yo tengo que distribuir es función de un tributo, es lo que se llama derecho tributario. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque aquello que distribuimos se lo hemos tenido que pedir a alguien. Hay que tener mucho cuidado en esa exigencia porque muchas veces también es cierto, convertimos este pedido a veces o le damos un tinte confiscatorio. También esto es muy difícil o muy difícil de mantener o de lograr. Por eso, tal vez esto pueda cambiar o modificarse cuando ya el Estado no sea el principal responsable en la distribución y en la tributación. Pero lo que quería remarcar es esto. Es un principio que va a chocar mucho en la realidad, en la práctica, porque todavía nos falta entender que ese sacrificio es justo. Cuando comprendamos esto, probablemente la justicia social puede reparar algunos de los problemas. El problema de fondo no es ese, el problema que ustedes saben, de fondo en punto a la justicia social es otro, es mucho más difícil de resolver. Bien, esto ha sido entonces un panorama de un tema que me parece muy importante, importantísimo, que está muy descuidado en la formación integral, y que sigue siendo tan interesante, tan importante y tan acuciante como lo era en la época en que discutían Sócrates y Trasímaco. Con esto hemos dado fin a las temáticas del curso. Hoy, 16 del 11 del 2022, última clase.